Hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo la vida de un hombre puede pasar de lo alto a lo bajo, de la euforia a un momento de desesperación, de un momento de valentía extrema a un momento de temor. Pero lo principal que esa historia nos muestra es lo que lleva a ese hombre a mantenerse en fe, a mantenerse en pie en los momentos difíciles, es no olvidar lo que Dios había hecho a través de él en tiempos pasados. Y entender que ese mismo Dios que lo sostuvo el día de ayer, también podía sostenerlo el día de hoy. Quiero predicarles hoy con el título: si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 21. Vamos a leer unos versículos en adelante. Dice así en el nombre de Jesús el verso 1. Vino David a No, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día de que ellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Y la historia de David en la Biblia es una historia fascinante. Está llena de altos y bajos, historias de triunfos, de momentos apasionantes. Y lo vemos a veces siendo descrito como un joven ejemplar en el capítulo 16 de 1 Samuel, como el más popular en el capítulo 17 luego de vencer al filisteo Goliat. Pero aquí en el capítulo 21 vemos a un David distinto, un David que estaba huyendo, estaba un poco preocupado, desesperado, llegando al templo pidiendo ayuda. Y quiero que me acompañes el día de hoy en esta historia, porque estoy seguro nos va a traer una enseñanza a cada uno de nosotros el día de hoy. Antes de seguir, te invito a que hagas una oración conmigo para que nos sumerjamos en el mensaje de esta noche. ¿Amén? Señor, gracias te damos por este día, esta noche, Señor, que estamos hoy día conectados. Permite que tu palabra fluya como río el día de hoy en cada corazón, en cada uno de nosotros pueda, Señor, traernos a la vida algo que está y necesita un avivamiento, algo que está quizás por morir. Señor, hoy día tu palabra nos vivifica, es viva, es eficaz tu palabra, Señor. Y el día de hoy cada familia, persona que hoy está conectado a través de este servicio en línea pueda sentirse ministrado por tu palabra, Señor. Úsame conforme a tu voluntad. Estamos listos, dispuestos, preparados para oírte con todo nuestro corazón, nuestra mente atenta, abiertos el día de hoy. Te pedimos, Señor, todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, para los que estuvieron en el estudio bíblico, habíamos estado hablando estas últimas semanas acerca de lo importante que es saber, reconocer y saber que lo que tenemos en nosotros
es lo necesario para enfrentar los momentos difíciles a los cuales nos podamos hoy día enfrentar, ya sea en el mundo, personalmente, en cada situación que nos presenta la vida. Y resulta que muchas veces decíamos, entramos en dudas o en desesperación porque comenzamos a buscar fuera lo que ya tenemos dentro, comenzamos a buscar en otro lado lo que Dios ya nos ha provisto. Y recordábamos una historia curiosa, un recuerdo que comentábamos hace un tiempo atrás sobre que yo tenía la costumbre antes de guardar dinero, un billete grande en la billetera cuando recibía un pago, y lo guardaba ahí bien escondido. Entonces luego pasaba el tiempo y yo me olvidaba de eso, yo me olvidaba que tenía ahí un dinero. Entonces cuando venía algún momento, un tiempo de escasez de recursos, yo decía, ¿dónde puedo sacar dinero? Y comenzaba a entrar en preocupación, tal vez pagar una deuda, qué sé yo, algo, y no sabía cómo resolver esa situación, preocupación, y comenzaba a buscar alternativas hasta que en un momento recordaba y revisaba y encontraba ahí en esa billetera, en el bolsillo escondido, algo que tenía yo guardado y que iba a encontrar en eso la respuesta a mi preocupación. Y esa historia nos hacía recordar muchas veces que cuando entramos en momentos de desesperación, cuando entramos en momentos de duda, es porque probablemente hemos olvidado lo que ya tenemos en nosotros, lo que ya hemos recibido de parte de Dios para poder enfrentar cada situación. Y hoy día muchas veces en este momento que vivimos en el mundo, en este momento que vivimos como iglesia, es necesario, y al entrar a un nuevo tiempo, a una nueva temporada de la iglesia, a una nueva temporada de tu vida, es necesario que no olvides, que la iglesia no olvide lo que hemos recibido de parte de Dios. Debemos recordar lo que Dios ya nos ha dado por el hecho de ser sus hijos. No nos podemos olvidar de lo que Dios nos ha entregado, y cuando recordemos eso, entonces nuestra fe será fortalecida. El problema es cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. El problema es cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones o a nuevos desafíos o a nuevas temporadas. El problema es cuando olvidamos lo que Dios ha hecho. Y hay una diferencia entre conocimiento o teoría a experiencia. Durante mucho tiempo me hacía esta pregunta cuando trabajábamos con jóvenes, con adolescentes, y decía, ¿cómo hacemos para conectar a estos jóvenes con el mensaje de la fe en Jesús? ¿Será solo necesario la teoría? ¿Será solamente necesario una escuela bíblica sobre más conocimiento, más teoría acerca de Dios? ¿Se puede llegar a tener una convicción plena en la fe en Dios solo desde la teoría y el conocimiento? Yo me hacía esas preguntas y mucho tiempo escuché sobre que era súper importante el estudio y saber y solamente aquello para establecer convicciones, pero el resultado que yo vi muchas veces era que nos volvíamos sabios en la teoría, pero no terminamos por formar convicciones fuertes a la hora de permanecer firmes en situaciones difíciles. Entonces es cuando creo que es tan importante la experiencia que cada creyente debe vivir con nuestro Señor Jesucristo. Experiencias con Dios nos hacen hablar con propiedad de un Dios que conocemos, con el cual hemos tenido experiencias con Él. No es algo teórico. El Evangelio no es algo teórico. El Evangelio es experiencia. Experiencia de milagros nos hacen hablar con confianza sobre la fe. Experiencias sobre el amor de Dios nos hacen hablar con confianza sobre el amor. No hay mayor fundamento para una convicción que la experiencia con Dios. Quiero
quiero contarte sobre una historia bíblica, sobre una generación que creció sin convicciones. Y estoy hablando de un momento en la Biblia del pueblo de Israel. Desde el libro de Éxodo, el pueblo comenzó a ver la mano de Dios sobre ellos. Era un tiempo en donde ellos habían estado durante mucho tiempo esclavos, pero la mano de Dios se comenzó a mostrar en favor de su pueblo. A través de Moisés, Dios mostró su poder para su pueblo, su gloria, su poder, su poder sobrenatural sobre el pueblo, las plagas, la salida de Egipto caminando en seco en medio del mar. Moisés vio la gloria de Dios, lo vieron en el monte Sinaí, vieron una columna de día, una columna de fuego de noche, vieron caer maná del cielo, alimentados en el desierto. Dice que sus ropas crecían mientras ellos a los años iban pasando, cosas sobrenaturales que esta generación vio y vivió con Dios. Son experiencias que estas generaciones vivieron con Dios. Si vemos la generación de Josué, dice que esa generación cruzó en seco el río Jordán, una generación que poseyó Jericó, la tierra que Dios les había prometido. Los muros cayeron, Dios les dio lo que ellos deseaban. Vieron la mano de Dios en cada cosa que hicieron. Esta es una generación que tenía fuertes convicciones porque ellos habían evidenciado. Nadie les había contado lo que era Dios. Nadie les había contado lo que Dios había hecho. Ellos lo vivieron. Sus convicciones eran fuertes y su fe en Dios era inamovible por todas las experiencias que efectivamente habían vivido. Habían vivido una experiencia con Dios. Pero, ¿qué ocurre en el libro de Jueces? En el capítulo 2 vemos una generación sin convicciones. Vemos un pueblo que se vuelve su adoración a los ídolos. Vemos que pone la confianza en otros dioses. Si leemos el capítulo 2 de Jueces, nos damos cuenta que Dios puso a jueces en el pueblo para enderezar sus conductas. Lo hacían, se volvían a Dios, pero luego se moría el juez y ellos volvían nuevamente a sus dioses. Una generación que se había olvidado de la adoración. Una generación simple, volátil, sin bases, sin fe, escúchame, sin convicciones. Mi pregunta es, ¿por qué cambió tanto el pueblo que tenía convicciones firmes en Dios a partir de sus experiencias, a partir de lo que habían vivido? ¿Por qué ahora nos encontramos con una generación que simplemente no le importa volverse a Dios, no le importa la fe en Dios? Y la respuesta está en el inicio del capítulo 2 de Jueces. Voy a leer así, el verso 7 en adelante. Dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Verso 10, después de que murieron todos de esa generación, mira, escucha bien esto, dice, después de que murieron todos los de esa generación, mira, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba, mira, escúchame, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Entonces, la razón por la que esta nueva generación pierde su estabilidad, su firmeza en la fe, pierde su confianza en Dios, porque desvían su camino, es porque simplemente no tuvieron conciencia de lo que Dios había hecho alguna vez por ellos. La razón por la que ellos se convierten en una generación sin convicciones, sin una fe firme, es porque ellos, dice,
no recordaban, no conocían, no vivieron, no experimentaron lo que Dios había hecho por Israel. Y escúchame, la razón por la que muchas veces en momentos difíciles o depresión perdemos la fe y la confianza de Dios es porque simplemente hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos olvidado las experiencias que hemos vivido con Dios. Pero amigos, iglesia, quiero decirte el día de hoy, he venido a decirte esta noche que para que tu fe sea reafirmada y cimentada una convicción inamovible, quiero decirte que si Dios lo hizo ayer, también puede hacerlo otra vez. He venido a decirte que no podemos ser una iglesia que no tenga experiencias con Dios. Creemos en un Dios que sigue haciendo las cosas milagrosas que escuchamos de nuestros padres, que escuchamos de nuestros líderes, que escuchamos de las historias del pasado, de aquellos que han partido, de aquellos que nos han enseñado. Ese Dios también es nuestro Dios, y si Dios lo hizo ayer, también lo puede hacer en medio de esta generación. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, escúchame, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pedro y Juan ante el concilio, en Hechos capítulo 4, versículo 20, dicen, porque no podemos dejar de decir de hablar lo que hemos visto y oído. Hermanos, amigos, familia, iglesia, viva iglesia, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. No podemos olvidar lo que Dios nos ha dado en experiencias pasadas. Pero no decimos que no los olvidamos para quedarnos ahí en el pasado, sino para caminar en el presente con la seguridad plena que el mismo Dios que estuvo con nosotros ayer también lo está hoy. El mismo Dios que estuvo con nuestros padres también está hoy día con nosotros. Si Dios sanó ayer, escúchame, si Dios sanó ayer, también lo puede hacer hoy. Si Dios abrió puertas ayer, también lo puede hacer hoy día. Si Dios restauró ayer, hoy día también lo puede hacer. Murió Moisés, murieron los apóstoles, pero el Dios de ellos no murió con ellos. El Dios de ellos sigue vivo, vigente, y hoy está con nosotros. Hoy en esta semana en donde hemos reflexionado sobre las enseñanzas de quienes nos han formado, de quienes nos han enseñado, nosotros el mayor legado que debemos tomar como iglesia es reconocer y tener la convicción viva y firme que el Dios que obró en el pasado está obrando también en este año 2021, en medio de una pandemia, en medio del escenario que nos toque vivir. Quiero decirte, si Dios lo hizo ayer, también lo hará hoy. En el capítulo 16 de 1 Samuel, vemos cómo Dios comienza a honrar a David, a llevarlo a transitar aún en el camino del rechazo de su familia, de sus hermanos, pero lo lleva a un momento de gloria. A un momento en donde él tiene que enfrentar al enemigo y lo enfrenta con las armas que posee. Gloria al Señor. Lo enfrenta y es vencedor. Definitivamente el capítulo 17 de 1 Samuel es el momento mejor para David. La popularidad, la victoria, todo aquello, el momento de gloria, un momento en donde vio la mano de Dios a su favor, no solo para él, sino que también para todo el pueblo. Todos gritaban su nombre, todos querían ser como él. Tenía más seguidores. Yo creo que si hubiese tenido una cuenta de redes sociales hubiese explotado su popularidad en todo el mundo. Su nivel de popularidad era impresionante. Ese es el capítulo 17. David en su mejor momento, todo lo que había trabajado en silencio, todo lo que se había preparado, ahora estaba en el momento de mayor apogeo. Pero ¿qué pasa en el capítulo 21 que hemos leído? ¿Qué sucede a David ahí?
ahí. ¿Qué está pasando con David? Hay un cambio, hay un cambio en la vida de David. Algo se torna negativo porque el rey Saúl comienza a perseguirlo. Un espíritu de envidia entra a su vida y comienza a perseguir a David. Y aquí vemos a este David, no un David en victoria, no un David alabado por todos, sino que un David en persecución, un David presionado, un David angustiado, afligido, un cambio del cielo a la tierra. ¿Ha vivido usted este cambio de situación? Algo que ha cambiado de la noche a la mañana, algo que no sabe cómo ocurrió, pero dice, ¿por qué estoy en esta condición hoy día de aflicción? Se han tornado cosas difíciles en mi vida, y así estaba David. Todo se había tornado difícil para él, y él llega al templo, él llega al lugar, y la verdad es que él dice que estaba enviado a una misión, pero la verdad es que David estaba huyendo. David estaba siendo perseguido, y el rey y un ejército completo estaba buscando a David para prenderlo y darle muerte. Pero mi pregunta es, y esta noche es, ¿qué es lo que sostiene a David en ese momento de conflicto? ¿Qué es lo que sostiene a David en ese tiempo de persecución? ¿Qué es lo que le devuelve la fe, la esperanza a David? ¿Qué es lo que lo vuelve a poner en carrera? Oh, gloria al Señor. Y quiero preguntarte, amigo, iglesia, ¿qué es lo que lo sostiene a usted en tiempos difíciles? ¿Qué es lo que lo sostiene a usted en tiempos de presión? ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia en persecución? ¿Qué es lo que sostiene tu ministerio en tiempos de escasez? Y para responder esa pregunta, quiero que retrocedamos nuevamente al capítulo 17, a ese momento de gloria que hablábamos de David. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 54, después que David se enfrentó a Goliat, que le tiró esa piedra y lo derrota y le gana en el momento de mayor gloria, dice la Biblia que David llevó la cabeza del gigante a Jerusalén, pero hay un detalle ahí, dice la Biblia que David guardó las armas de Goliat en su tienda. ¿Y por qué David iba a guardar esas armas? No eran la honda y la piedra, porque los israelitas no poseían este tipo de armas. Pero era un pueblo dominado. Pero dice que la Biblia que David guardó las armas de Goliat. Y si hay algo que me gusta de esta escena, es cómo David toma estas armas y las guarda en su tienda, en algo personal. Torna una victoria pública en un recuerdo personal. Y para mí es inevitable pensar cuando veo esas actuaciones de esos jugadores, cuando tienen un partido deslumbrante, figuras del partido, y sobre todo el momento en donde hay goleadores que hacen, ustedes saben, los conocedores de fútbol, que el jugador que hace 3 goles, por tradición, ese jugador se lleva el balón a su casa. Cuando hacen 3 goles un goleador en un mismo partido, ese balón se lo llevan a la casa, se lo entregan de regalo. Así es la tradición. Y supongo que se lo llevan porque van a recordar esa gran actuación durante mucho tiempo. Cada vez que vean ese balón en su casa, en su habitación, van a recordar esa noche goleadora, ese partido goleador, y tal vez lo van a recordar cuando vengan momentos de sequía goleadora, cuando el equipo ande mal, y van a recordar ese balón y van a ver, oh, recuerdo cuando tuve esa noche gloriosa, esas 3 goles, y ahí está el balón. Y cuando comparo esta historia, digo, David guardó la espada del enemigo, guardó esas armas en su tienda, guardó esa victoria en su habitación personal,
guardó esa experiencia con Dios, esa victoria. Quizás pensó, esto en algún minuto me va a servir, en algún momento tendré que recordar lo que Dios hizo en mi vida. Quizás esto en algún minuto me va a hacer levantarme de un momento bajo. Es probable que David haya entregado la espada después al templo, dicen los comentaristas de esta historia, ya que la tradición de esos tiempos era que las armas de los reyes y guerreros caídos en batalla eran llevadas a los templos de la nación que ganaba la guerra. Entonces, volvemos a la pregunta que les hacía hace unos minutos. Entonces, ¿qué fue aquello que en el momento de conflicto y de persecución sostuvo la vida de David? ¿Qué fue aquello que en el momento de conflicto y de persecución fue lo que sostuvo a David? Y vemos en los versículos que hemos leído cuando él se encuentra con el sacerdote en el templo, que él le dice: dame esa arma, no hay como ella, como esa arma no hay ninguna. Y lo que quiero decirte el día de hoy es que cuando David ve esa arma ahí, esa espada ahí, no está viendo una simple arma, no está viendo una simple espada, sino que lo que él está viendo ahí, él está viendo la experiencia de lo que Dios había hecho a través de su vida alguna vez. Lo que David está viendo ahí, está diciendo: si Dios lo hizo alguna vez, entonces Él puede volver a hacerlo una vez más. Y yo quiero que alguien hoy día escuche esto. Tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que recordar las experiencias que has tenido con Dios. Tienes que recordar una sanidad, un milagro que Dios ha hecho, una llenura, una manifestación del poder del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia. Alguien tiene que recordar eso para reafirmar su fe el día de hoy, para reafirmar su convicción en Dios. Iglesia, amigos, no importa en la situación que puedas estar enfrentándote el día de hoy, en la situación oposición que te encuentres, pero hoy tienes que escuchar ese mensaje. Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y hoy día, como iglesia, tenemos que abrazar este mensaje. No podemos dejar en el pasado olvidadas las experiencias que han vivido nuestros padres espirituales. No podemos dejarlo en el olvido. No podemos creer que eso no sirve. No, hoy día lo tomamos, pero no para quedarnos en el pasado, no para quedarnos en ese tiempo, sino que para traer el mismo poder para el tiempo presente. Lo que los sostuvo a ellos nos sostiene hoy día a nosotros. Lo que te sostuvo en el pasado, ese Dios no ha cambiado. Tú y yo hemos cambiado, tú y yo cambiamos, pero el Dios al cual tú y yo servimos no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el sanador. Él sigue siendo el proveedor. Él sigue siendo el que nos sustenta. Él sigue siendo el que nos dirige. Él sigue siendo el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mira, quiero cerrar el mensaje y para cerrar el mensaje quiero contarte esto. Yo soy una persona que normalmente no está queriendo guardar cosas del pasado. Siempre me pasa aquí en la casa cuando comenzamos a ordenar cosas, reorganizar los lugares. Yo siempre estoy tirando cosas que digo no voy a usar, y ahí aparece mi madre y me dice: ¿por qué vas a botar esto? ¿Por qué vas a...? Y empieza a revisar las cosas que estoy botando y dice: esto puede servir. Y yo quiero deshacerme de cosas. Yo digo, si no ha sido útil durante el último año, entonces es algo que tengo que botar. Y estoy botando cosas como que no estoy muy amigado con el pasado, pero
pero me gusta hacer planes, hablar sobre el futuro, las cosas nuevas. Y a veces en mi teléfono me pasa que estoy también constantemente borrando imágenes antiguas, no solamente para dejar espacio en el celular, sino que borro cosas que no quiero ya tenerlas, pero me he dado cuenta que cuando estoy revisando fotos, hay fotos que definitivamente no borro. Hay fotos que definitivamente están ahí y son de mucho tiempo y son fotos, son momentos que para mí son importantes. Cuando he hecho eso y digo, esa foto no la voy a borrar porque algo significa para mí. Y hace un tiempo estuve revisando esas fotos y hay un par de fotos que no quise borrar. No quise, porque me recuerdan momentos que vivimos en la obra del Señor. Y siempre recuerdo esta imagen y es un viaje misionero que hicimos en el 2009 al país, a Perú, de misiones. Y esa imagen en particular representa para mí esas armas que guardé en mi tienda, esas armas que guardé en mi habitación. Después de mucho tiempo que habíamos estado enseñando a las personas en sus casas sobre la doctrina apostólica, sobre la enseñanza del bautismo, noches enteras de madrugada, porque la gente trabajaba todo el día y el único espacio que tenían para hablar de la palabra de Dios era en las noches. Hablábamos desde la 1 a.m., desde las 11 de la noche hasta las 4 a.m. de la madrugada, sobre el bautismo, sobre la palabra de Dios. Y eran tantos días, uno tras otros, y logramos finalmente, gracias a Dios, que 2 personas decidieran bautizarse en el nombre de Jesús ahí en Trujillo, Perú. Y eran los primeros miembros de la iglesia que iba a comenzar allá en Perú. Y cuando íbamos a bautizar ese día, alguien sacó una foto y iba a la iglesia tan feliz, las 2 personas en su cara tan expectantes de lo que iba a suceder. Y aún recuerdo esa foto, aún la tengo, y íbamos tan felices porque el sacrificio, el trabajo que habíamos hecho se estaba dando su fruto caminando hacia un río, ahí en una de las locaciones cercanas a Trujillo. Y esa foto siempre la guardé, siempre la mantuve, nunca borré esa foto. Está ahí guardada en mi carrete de fotos en mi celular. ¿Y por qué la he borrado? Porque en tiempos en donde sí me he sentido cansado, muchas veces donde tal vez he sentido que me falta la fe, he sentido que me faltan las fuerzas, y cuando veo esa imagen, yo puedo decir que si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez en este tiempo. Esa imagen a mí me dice que si lo hicimos alguna vez, si personas se conectaron con Dios a través de lo que hacemos, también pueden hacerlo hoy día. Y hoy día quiero animarte, quiero instarte a que tú hoy día mires hacia atrás, mires hacia tu interior. Lo que Dios ha hecho a través de ti hoy día no está sepultado, no está olvidado. Si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo hoy día en tu vida. Quizás es una situación económica que debe abrirse. Quizás es una enfermedad, un diagnóstico médico que debe tomar un vuelco. Quiero decirte, Dios, si Dios lo ha hecho en el pasado, Dios también puede hacerlo el día de hoy. Debe haber alguien aquí en esta conexión que cierre sus ojos y diga esta oración: Dios, si tú lo hiciste alguna vez, también puedes hacerlo hoy día. Oh Señor, si tú sanaste el día de ayer, también puedes sanar el día de hoy. Quiero hacer una oración el día de hoy. Tú que estás ahí, cierra tus ojos conmigo el día de hoy y di esta oración: Dios, si tú lo hiciste en el pasado con mi vida, hoy día también puedes hacerlo. Si lo hiciste con un amigo, Señor, hoy día también
puedes hacerlo. Si vimos un mover, un avivamiento en el pasado, hoy día también quiero ser parte de ese avivamiento. La iglesia hoy día tiene que vivir esa plenitud. Esta plenitud de Dios no va decreciendo, esta plenitud de Dios va en aumento. Iglesia, hoy día miremos lo que hay en nuestro corazón y comencemos a caminar en lo que Dios desea para este tiempo. Dios, si tú lo hiciste una vez, puedes hacerlo una vez más. Dios, hoy día quiero orar por todos aquellos que están escuchando este mensaje y tal vez han escuchado sobre Dios. Tal vez han dicho como Job, de oídas han oído sobre el mensaje. Han oído sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, sobre las historias, y tal vez creen que es solo historia. Tal vez creen que es solamente cuentos del pasado, pero que hoy día den un paso de fe, creyendo que Dios puede hacer mucho más de lo que creemos y entendemos. Hoy día oro por esos corazones que el día de hoy están a punto de tomar una decisión de creer a todo esto, porque se requiere un paso de fe. Hoy día queremos tomar el legado de lo que nuestros padres espirituales, de lo que nuestros pioneros han sembrado en nosotros, pero no como una mera historia, sino como una realidad presente, porque tu poder, Señor, tu manifestación no es historia, es presente y seguirá con nosotros el día de hoy y mañana, porque lo que tú hiciste una vez, lo harás otra vez. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirá. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey.